de Dios, exaltamos el nombre de Jesucristo. Por los siglos para siempre. Gloria a Dios. Este es el día que Dios ha hecho para adorar y bendecir su nombre. Adoremos junto al Señor y démosle gracias por este día al Padre Celestial. A ti se inclinan tus oídos. Aleluya. Para oír cierta nostalgia me produce hoy este encuentro en soledad reservado para hablar de lo que siento. Señor, el espacio más íntimo para los dos, misericordia vastamente encuentro en ti. Afortunado sé que soy, porque me puedes oír ante tus pies. Estoy aquí. Qué lindo es Dios. Haz lo que anhelas, como tú quieras y como te plazca a ti. No ven mí al adorar, hoy te lo entrego. De mis labios estas palabras se hacen ecos del silencio ante tus pies. Qué lindo es Dios. Estoy aquí. Estoy aquí, Jesús, para Haz lo que adorarte. anhelas, como tú quieras y como te plazca a ti. No en mí al adorar, hoy te lo entrego. Gloria a Dios. De mis labios estas palabras se hacen ecos del silencio. Qué lindo es poderle decir, Señor, aquí estoy, a tus pies. Haz lo que quieras en mi vida. Aleluya. Qué lindo Dios. Tu espíritu ha logrado, Señor, el espacio más íntimo para los dos. Misericordia vastamente encuentro en ti. Oramos, Jesucristo. Afortunado sé que Gracias, Padre, por soy, este día. porque me puedes oír ante tus pies. Estoy aquí. Y aquí. Haz lo que anhelas, como tú quieras y como te plazca a ti. Todo de mí al adorar, hoy te lo entrego. De mis labios estas palabras se hacen ecos del silencio ante tus pies. Qué lindo Dios. Estoy aquí. Haz lo que anhelas, como tú quieras. Padre, gracias en esta mañana. Como te plazca a ti, todo en mí. Gracias, Padre, gracias. Hoy te lo Oh, entrego. gracias, Señor. Aleluya. De mis labios estas palabras se hacen ecos del silencio. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos contentos porque Dios nos permite estar una vez más para adorar y glorificar su santo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a todos los que están sintonizando, los que se mantienen siempre todos los domingos a las 10 de la mañana Amén. en esta transmisión del culto live a través del Facebook. Así es. Y también queremos bendecir en el nombre de Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria. A cada hermano de la Iglesia Vida Nueva, a cada hermano y hermana de la Iglesia Vida Nueva, a todos los amigos, también pastores, Amén. hermanos de otras iglesias Gloria a Dios. que siempre nos remiten a través de mensaje privado
aleluya, como le es de bendición para sus vidas. Así es. Así que estamos seguros de que el Señor está bendiciendo nuestras vidas. Aleluya, en el día de hoy, en esta mañana tan bella y tan preciosa. Amén. Así que agradece al Padre Celestial el que te dé un día nuevo, Gloria que a estés Dios. respirando. Agradece al Padre Celestial que puedes alabarle y adorarle. Aleluya, porque eso es un privilegio, Así es. poder alabar y adorar el nombre de nuestro Padre Celestial. Así es. Aleluya. Puede ser que muchos pudieran no tener una razón para adorar a Dios por muchísimas razones, porque esta no fue su mejor semana, porque esta semana recibieron una mala noticia, porque recibieron una buena noticia y se olvidaron de Dios. Pero cada vez que nosotros podemos respirar, es una oportunidad más que Dios nos da para nosotros poder adorarle. Y al final, la presencia de Dios es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Por eso, cada cosa que vayamos a hacer, debemos de pedirle a la presencia de Dios que esté con nosotros. Así que Dios es bueno. Vamos a cantar en esta mañana, adorándole al Señor y recordando a Dios lo importante que es su presencia para nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Vamos a Dios. adorar juntos al Señor, ahí donde estás. Qué lindo es Dios. Levanta tus manos, agradece al Padre Oh, gloria a Celestial, Dios. dale las gracias. Vamos a dar acciones de gracias a nuestro Padre Celestial. Qué lindo Dios. Aleluya. Cántale con el corazón, con todo tu ser, cántale al Señor. Derrama tu alma delante del Padre, la presencia de Dios en esta hora. Dile al Padre cuánto le amas. Dile, Jesucristo, yo te amo con todo mi corazón. Aleluya. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Señor. Quiero habitar en tu intimidad.
Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a esa sala de cirugía. Lo primero que debemos de hacer es decirle, Señor, es tu presencia lo que estoy necesitando. Alabado sea el nombre de Dios. Es tu presencia, oh Dios. Es tu presencia lo que yo estoy necesitando. Qué lindo es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Que cuando estaba Moisés se iba a la tierra de Egipto, una de las cosas, aleluya, que él se preocupó fue por saber que la presencia de Dios estuviera allí con él. Y qué lindo es nosotros poder decir, Señor, que si tú no vas conmigo, yo mejor prefiero no ir allí. Alabado sea el nombre del Señor. Que si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún otro lugar que no sea si es con tu presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y qué lindo es nosotros poder recordar que gracias a ese sacrificio divino de Dios, hemos alcanzado la salvación. Así que acompáñanos a cantar en esta mañana, Sublime Gracia. Bendito sea Qué Jesús. lindo es el nombre de Dios. Vamos a adorar la gracia del Señor, de nuestro Dios. Porque por su gracia estamos aquí. Por su amor, su misericordia y su gracia. Qué lindo Dios. Que hoy podemos estar aquí. Aleluya. Te adoramos, Jesucristo. Te necesitamos, Señor. Qué lindo Dios. Aleluya. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en ella yo. Da gracias a Dios por la salvación, por rescatarte. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es Dios. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Da gracias a Dios por salvarte, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Qué lindo es Dios. Que yo he tenido aquí. Adora la gracia de Jesucristo. Su gracia Adoremos su gracia. Aleluya.
decir, aleluya, sublime gracia. Te adoramos, Jesús. Sublime gracia. Aleluya. Y es nosotros saber que en medio del dolor, en medio de la tribulación, Dios prometió que un día no muy lejano vamos a estar con Él por toda una eternidad. Y es ese sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Es ese sacrificio de Jesús en la cruz, Él derramando su sangre, aleluya. Que es lo que podemos decir, gracias Padre por tu gracia. La salvación es algo que se siente, aleluya. Yo le preguntaba a alguien en esta semana y yo le decía, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Y esa persona me decía, yo no sé. Pastora, yo no sé a dónde voy. Pero yo quiero decirte en esta mañana, a ti que me estás escuchando y que todavía no le has entregado tu vida a Jesús, Aleluya. que en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, fue derramada la sangre del Cordero. Aleluya. Y esa gracia todavía sigue derramándose hasta hoy. Todavía hay tiempo de acudir a esa gracia. Ahora bien, tú que sí sabes que eres salvo, tú que sabes que tu nombre es escrito en el libro de la vida, aleluya, da gracias a Dios por la salvación. Da gracias a Dios por haberte salvado. Da gracias a Dios. Y si sabes que has flaqueado, si sabes que te has descarriado, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero alcanzar esa gracia nuevamente. Yo quiero alcanzar esa gracia, yo quiero ser redimida, yo quiero estar allí cuando tú llames a tu pueblo, cuando allá se pase lista. Yo quiero que mi nombre esté allí. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo es el Señor, Él ha prometido morada. Él ha prometido estar allí, aleluya. Falta poco tiempo para ver al Señor. Gloria a Jesús. Falta muy poco para verle cara a cara, aleluya. Para ver su rostro. Dice la Biblia que le veremos tal como Él es, aleluya. Así que vale la pena seguir hacia adelante. Qué lindo Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Sublime gracia la del Señor. Aleluya. Sublime gracia la del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu gracia. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, soy salvo. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de Dios? Aleluya. Adoraremos su nombre. Padre, gracias. Qué lindo es el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Anoche el pastor y yo estábamos hablando y estábamos preguntándonos qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo, qué le vamos a preguntar a Dios. Y cada uno teníamos nuestras preguntas. Y es necesario que usted de vez en cuando, pues usted piense en esto. Que usted piense en la eternidad, que usted piense qué usted va a hacer cuando vaya a estar delante de Dios. Y eso nos anima a nosotros a poder estar delante del Señor preparado. Aleluya. Ayer, mientras nosotros hacíamos una diligencia, el pastor me decía en un momento, amor, pero si el Señor viene ahora, el carro se va a quedar, y se va a quedar tu cartera, y se va a quedar mis lentes, y se van a quedar las cosas. Yo dije, bueno, que se quede, que eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Que se quede. Y se van a quedar los muebles, ¿y qué va a pasar? Yo dije, bueno, para el que se quede, se van a entrar a la casa,
y todo el mundo se va a apoderar de eso. Y en un momento decía, bueno, hay que avisarle a la familia por si, ¿verdad? Eso sucede, que ellos entonces se queden con eso. Yo dije, bueno, mi familia se va toda para el cielo, así que a ellos yo no voy a decir nada, porque ellos no van a ser responsables de las cosas que yo haya dejado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y qué lindo será cuando nos toque irnos con el Señor, o que Él venga a buscarnos. Será un tiempo hermoso, y dice la palabra de Dios que veremos cara a cara. Qué lindo es el nombre de Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor, qué bueno es adorar a nuestro Jesucristo. Vamos a seguir, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios, la cual no pudimos concluir el miércoles pasado por unos problemas que tuvimos, pero de transmisión técnicos. Pero gracias al Señor estamos hoy aquí. Amén. Y vamos a leer en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1. Estamos meditando acerca de lo que es las consecuencias de tener una ceguera espiritual. Y vamos hoy a avanzar un poquito lo referente a este tema. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1, dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó esto, sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras estoy en el día, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Adoramos al Señor por esta palabra que hemos leído, y le pedimos que sea glorificada en nuestros corazones, y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que en ella está escrito. Vemos aquí, como dice la palabra de Dios, yo quiero que usted tenga a mano su Biblia, ya sea digital o cualquier otro tipo de Biblia que usted tenga, y abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 1. Estamos haciendo este culto, y es una forma que hemos escogido para congregarnos de manera virtual. Es decir, que tenemos que tener la solemnidad y la reverencia debida, porque esto es un culto también, igual que los demás. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que este joven era ciego. Y decíamos, dando un breve repaso rápido al último encuentro que tuvimos la última vez que tratamos este tema, que los judíos tenían la creencia de que el pecado de los padres afectaban a los hijos, que algunos creían que la palabra, que la persona recibía el pecado desde el vientre de su madre, es decir, la condenación a ese pecado, o en alguna existencia de una vida anterior. Hablamos de reencarnación. Los judíos tenían esa creencia, inclusive los mismos rabinos también, aunque el asunto de los pecados, cuando son hereditarios, hay una maldición hereditaria por culpa del pecado, que eso lo dice en el libro de Éxodo. Realmente los judíos no estaban, y los discípulos de Jesucristo no estaban equivocados cuando el maestro vio a este ciego de nacimiento. Pudo haber sido posible que el problema haya sido ese, pero en este caso el problema no era ese. Y Jesucristo dijo que era necesario que las obras de Dios se manifestaran en él. Y cuando hablamos de obras, hablamos de una palabra que se llama ergón, que significa energía, significa faena, ocupación, empresa, tarea, obra, impeler, cumplimiento, actuación, trabajo, labor.
curso de acción. Aleluya. Es decir, que los milagros de Jesucristo eran obras y son obras de Dios también, e implican capacidad y poder. Los hijos espirituales no pueden ver la obra que Dios quiere hacer en una persona, los milagros y los prodigios también. Es decir, que Jesucristo lo que quería decirle a los discípulos y las personas que estaban cerca de él, que era necesario que el poder de Dios, el trabajo, la empresa, la obra de Dios se manifestaran en esta persona que estaba ciega, que estaba no vidente, que tenía una discapacidad visual. Entonces el ciego espiritual ve pecado hasta en la sopa. Los discípulos, como no tenían una visión espiritual buena, genuina, creían que todo era culpa del pecado. Y así hay personas hoy en día que cuando una persona pasa por una situación, por una circunstancia difícil y adversa, piensan que es producto del pecado, que esa persona está en pecado, y como vive en pecado, todo ese problema le vino como consecuencia del pecado. El ciego espiritual, donde no está la luz, no ve la luz en los demás. El ciego espiritual no ve el trabajo de Dios que quiere hacer en las demás personas. Por eso es importante pedirle al Señor que nos quite toda ceguera espiritual. La ceguera espiritual no te permite trabajar en la obra de Dios. Cuando tenemos visión espiritual sabemos que tenemos una asignación. Por eso Jesucristo decía, mientras yo estoy en el mundo, yo debo de ser luz al mundo. Tengo un trabajo que hacer. Mientras el día dura, viene la noche, viene la muerte, viene cuando ya no voy a poder trabajar. Pero mientras estoy en el mundo, mientras es de día, yo debo de hacer luz. Así que cuando tú tienes visión espiritual, todas las personas que están a tu alrededor, tú procuras ser de luz a esa persona. Hay un trabajo que el Padre Celestial quiere hacer en las personas que están a tu alrededor, pero para eso tienes que tener visión espiritual. También el milagro operó en el vidente, cuando él obedeció, en el no vidente cuando él obedeció. Cuando esta persona no vidente obedeció y fue al estanque a lavarse, luego que Jesucristo había untado lodo, ¿verdad?, mezclado con saliva en sus ojos, fue que operó el milagro, pero él obedeció cuando fue al estanque. Dice la palabra de Dios que este ciego al momento recibió la vista. Entonces tenemos que pedirle a Dios que quite de nosotros toda ceguera espiritual. Tenemos que decirle a Jesucristo, Jesucristo, lava mis ojos y quita de mí toda ceguera espiritual, para yo poder ver la obra que tú estás haciendo y vas a hacer en mi vida. Pero cuando la persona está ciega, anda en tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos de una palabra que significa oscuridad. La palabra se usa para designar la oscuridad física y metafóricamente hablando de la vida espiritual, moral e intelectual. Las tinieblas surgen del error, la ignorancia, la desobediencia, la ceguera voluntaria, espiritual voluntaria, la rebelión. Las tinieblas representan un sistema malo, ocultamente opuesto a la luz. Es decir, las tinieblas es lo contrario a la luz. La ausencia de luz es lo que llamamos tinieblas. Entonces, cuando una persona está sin Jesucristo, está en tinieblas, porque dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y dice Jesucristo, las personas menospreciaron la luz, que soy yo, para que sus obras no sean manifiestas. Por eso es que ustedes ven, cuando uno le aconseja a una persona, ahora con el asunto del COVID, hay personas, principalmente jóvenes, que no entienden y desafían, son rebeldes, andan sin mascarilla, beben alcohol, utilizan drogas, jucas, se reúnen, no, han perdido de vista lo que es el distanciamiento físico, lo han perdido de vista, desobedecen. ¿Por qué? Porque cuando hay ceguera espiritual, la gente actúa de forma desenfrenada, la gente actúa de forma rebelde, porque las tinieblas provocan en la persona rebeldía y provocan en la persona desobediencia. Y decíamos que el ojo del alma, el lente del alma es el ojo, y eso refleja la orientación que le damos a la vida. Por eso era que el salmista David decía,
Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Por eso cuando la persona está ciega espiritualmente, cuando la persona tiene una discapacidad visual espiritual, tropieza mucho. Esa persona no camina bien, siempre está tropezando, siempre está cometiendo errores, siempre esa persona está tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas. Sus ojos espirituales están cerrados totalmente y eso le hace cometer errores. Porque el lente del alma es el ojo. Jesucristo dijo, si tu ojo está en tinieblas, si tu ojo está en oscuridad, todo tu ser estará en oscuridad. Porque el ojo del ojo espiritual es el lente del alma de nosotros. Pastor Higüey. Sí, algo que nos llama la atención en ese mismo tenor es que este hombre que es ciego, dice la Biblia, que los discípulos le preguntan a Jesús quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Porque al final había una condición de un trasfondo de pecado generacional que podía haberse cometido, y eso era conocido en todo el pueblo, y por eso ellos le hacen esta pregunta. Jesús no desmonta, Jesús no dice que no puede ser por eso. Él lo que dice es, no es que este pecó, ni sus padres. O sea, esta enfermedad que había venido a este muchacho, que era ciego, no había venido por un pecado. Y una de las cosas que nosotros estábamos tratando de decir en la pasada transmisión es que lo primero que nosotros como cristianos tenemos que descartar y revisar en nuestras vidas cuando algún tipo de enfermedad toca nuestros cuerpos es lo que hizo Jesús. Si la enfermedad no viene por algún pecado, es para Dios glorificarse. Y Jesús lo primero que le desmontó a ellos fue, y él le dijo, este hombre no ha pecado, ni sus padres tampoco han pecado. Entonces a veces eso puede estar sucediendo con nosotros, que el médico o hayamos recibido un diagnóstico médico, físico, de alguna enfermedad. Entonces a veces nosotros comenzamos y nos revisamos, y eso no está mal. Pero humanamente hablando, a veces usted dice, ay, pero cuidado si fue que yo le ofendí al Señor, cuidado si es que Dios está guapo conmigo. Si nosotros comenzamos si nosotros identificamos inicialmente que nuestra relación con Dios está bien, cualquier proceso de enfermedad que nosotros estemos pasando se vale. Entonces ahí es donde también podemos decir que en un momento determinado, aún siendo obediente a Dios, aún estando en la presencia del Señor, aún inquiriendo en su santo nombre, aún no habiendo pecado, la enfermedad puede tocar la vida de un creyente. Yo me asombro cuando veo personas que predican un evangelio donde no habrá enfermedades, y eso no es lo que dice la Biblia. Yo conozco personas que desde que usted se siente algo, reprenden al diablo. O dicen que tú pecaste. Entonces lo primero que debemos de hacer es nosotros evaluar nuestra vida y nosotros decir cómo está mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, si mi relación con Dios fluye en su presencia y soy diagnosticada por alguna enfermedad, o alguna enfermedad toca mi vida, entonces, si usted descartó de que no es por pecado, como le dijo Jesús a sus discípulos, este hombre no pecó, ni tampoco pecó sus padres. O sea, ya es para Jesús lo que quería era cortar cualquier argumento. Hay personas que comienzan a buscar y comienzan a pensar y no le dan la oportunidad a Dios de glorificarse. Entonces vienen esos pensamientos que te afligen, vienen esos pensamientos que te turban y tú comienzas, pero yo estoy orando, pero eso no significa que porque tú seas cristiano la enfermedad no te va a tocar. De hecho, nosotros tenemos hoy en día, yo leí que en Bolivia
han muerto más de 100 pastores, ¿verdad? Sí. Más de 100 pastores han muerto en Bolivia por la enfermedad del virus. Personas que sirven al Señor. Y usted dirá, y mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿y por qué sucede eso? Dios es Dios y Él hace su voluntad como Él quiere. Y no decía el apóstol Pablo que si vivimos para Él vivimos, pero que si morimos para Él morimos. Entonces vamos a decir que porque un creyente fue tocado por una enfermedad y no fue sanado, Dios no se glorificó. Entonces significa, una de las cosas que me corrigió Dios, y yo recuerdo que cuando Dios sanó a mi hermana de un tumor en su cabeza hace muchos años, una de las cosas que yo recuerdo que Dios trajo a nuestras vidas mientras Él estaba operando a mi hermana, Dios operó a mi hermana en mi habitación en un tiempo de oración. Y cuando mi hermana había sido diagnosticada que le quedaba muy poco tiempo de vida, una de las cosas que el Señor dijo a mi vida y se la dijo a ella mientras ella estaba inconsciente, pero que Dios la estaba operando a ella, donde ya le habían dado poco tiempo de vida. Una de las cosas que le dijo el Señor fue: yo te voy a sanar. Si te sano soy Dios, pero si no te sano yo sigo siendo Dios. Pero yo te voy a sanar. ¿Qué significa esto? Que cuando se opera el milagro de sanidad en nuestra vida, Dios es fiel. Y si Dios en un momento no desea sanarte, Dios sigue siendo fiel. El día pasado yo le daba gracias a Dios por la vida de la iglesia. Y yo le decía: Señor, gracias, porque tu fidelidad ha sido más que buena para nosotros. Porque ninguno de nuestros hermanos, de nuestras familias, ha sido tocada por este virus. Pero inmediatamente yo daba gracias a Dios, el Espíritu Santo me corregía. Y el Espíritu Santo me decía: no, es que Dios no es fiel porque haya librado a la iglesia hasta ahora. Es que Dios no ha sido fiel porque no hayan sido contagiados. Es que la fidelidad de Dios no depende si Él te sana de una enfermedad o te deja con la enfermedad. Dios sigue siendo fiel siempre. Aleluya. Te sane o no te sane, te mueras o no te mueras, Dios sigue siendo fiel. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a estos discípulos era: no es que Él haya pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y yo me preguntaba, ¿hasta dónde cada uno de nosotros vamos a tener la capacidad de poder entender que lo que sucede en nuestra vida es para que la gloria de Dios esté siendo glorificada? Aleluya. Eso es difícil de entenderlo. Por eso el apóstol Pablo nos anima en el libro de Romanos capítulo 8, andar una vida en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay cosas que tú no la vas a poder entender a menos que tú estés pegado al Espíritu. Tú no vas a entender que has sido diagnosticado con una enfermedad, pero que eso es para que la gloria de Dios sea manifestada en ti. Aleluya. Lo que Dios le estaba diciendo, aleluya, a estos discípulos era: este hombre no ha pecado. Yo no quiero que ustedes lo señalen, ni siquiera que ustedes lo estén culpando porque él pecó, porque lo primero que le viene a la mente de una persona ciega espiritualmente es que cuando está atravesando por un momento de dificultad dice: Dios no está conmigo, yo pequé, Dios se fue de mí, Dios se alejó de mi vida, eso fue que yo hice algo malo. Lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos: este hombre está ciego. Esta enfermedad que este hombre está experimentando es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Aleluya. Aleluya. Y a mí me llama la atención porque dice la palabra de Dios que ¿qué hizo este hombre para que haya nacido ciego? Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice que haya nacido ciego, esto significa que desde el vientre de su madre este muchacho estaba experimentando una ceguera. Esto es terrible. Yo no recuerdo la edad. Ya este hombre era ya adulto, porque la Biblia dice para que este o sus padres hayan nacido ciegos. Ya este hombre estaba grandecito. Era mayor de edad. Ya él era mayor de edad. Sin embargo, estamos hablando que él estaba desde el vientre de su madre. O sea, que puede darse el caso
que personas aún nazcan con enfermedades, o personas hayan sido concebidas con enfermedades, y que con todo y haber sido concebidas con enfermedades es para que la gloria de Dios se glorifique. Eso es difícil de entenderlo. Una mente carnal no puede entender esto. Aleluya. Una mente carnal no puede entender Gloria por qué a Jesús. la situación que tú estás pasando ahora. Ay, es que cuando tú estás alineado al Espíritu, ahí es donde tú vas a entender que es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Aleluya. Cuando la palabra de Dios habla de manifestación, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Cuando la palabra de Dios habla de manifestación, habla de gracia de Dios, Aleluya. habla de milagro de Dios. Lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, y yo quiero que ustedes sepan algo. Era a sus discípulos que él estaba hablando. Él no le estaba hablando al muchacho, porque parece ser que el muchacho tampoco sabía lo que iba a pasar en él. Pero siempre va a aparecer gente que va a cuestionar. Habrán personas que te van a cuestionar y van a decir, pero tú no eres la hija de Dios, y tú no eres el hijo de Dios. Y si tú eres el hijo de Dios, ¿y por qué te está pasando eso? Y si tú eres la hija de Dios, ¿y qué tú haces con cáncer? Y si tú eres la hija de Dios, ¿y qué tú haces con SIDA? Y si tú eres la hija de Dios, ¿y por qué tú perdiste la vista? Y si tú eres la hija de Dios, ¿por qué tú estás coja? Y si tú eres la hija de Dios, ¿por qué tu columna está desviada? Y si tú eres la hija de Dios, ¿por qué te diagnosticaron que tú tienes problemas en los huesos? Y si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué tú sufres del corazón? Cuando tú vives una vida alineada al Espíritu, tú le vas a contestar, aunque tú me veas así, yo espero la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Y que conste que manifestación no significa que se haga el milagro como tú quieres que se haga. Manifestación de Dios no significa que ocurra lo que tú quieres que ocurra. Porque la manifestación de la gloria de Dios tiene demasiada diversidad de gracia. Aleluya. Dios se manifestó en la vida de Pablo cuando él murió, ¿sí o no? Dios se manifestó en la vida de Timoteo. Dios se manifestó en la vida de cada uno de aquellos que proclamaban su palabra. Dice la palabra de Dios que Esteban estaba siendo perseguido. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que a él lo apedrearon. Y cuando a él lo apedrearon, él dijo, yo veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado en el trono. Gloria a Alabado Jesucristo. sea el nombre de Aleluya. Dios. Oh, gloria a Dios. En el proceso que estaba pasando Esteban, lo estaban apedreando. Usted sabe de la manera en que Dios se glorificó, que él pudo ver en el momento de su muerte la gloria de Dios manifestada. Y él dijo, perdónalos a todos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Bendito Jesús. Pero la Biblia no dice que Dios a Esteban lo resucitó. La Biblia no dice que Dios a Esteban no permitió que él muriera. Hay gente de Dios. Hay gente de Dios que ha muerto por la palabra de Dios. Yo conozco el caso de muchísimos siervos de Jesucristo. Y yo, un caso muy reciente de un cantante muy querido por nosotros, ¿verdad? Y hago la mención con todo el respeto a la familia. Pero nuestro hermano Julio Melgar, ¿cuánta gente no oró por él? ¿Cuánta gente no se derramó delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas no clamaron y lloraron por él? Y yo le pregunto, ¿no podía Dios sanarlo? ¿No podía Dios levantarlo como ha hecho con otros? ¿No podía Dios quitar ese cáncer de él? Claro que Dios lo podía hacer. Pero la manera de Dios manifestar su gracia sobre él era esa. Aleluya. Llevándoselo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé qué tiempo pasó, pero dice la Biblia que desde el nacimiento este muchacho fue ciego. Imagínense ustedes. El añito y la mamá seguro lo miraba a los ojos. Y posiblemente la mamá lo miraba a los ojos y la mamá le decía,
¿Cuántos son esos? Y el niño no hacía nada hasta que la mamá se dio cuenta que ya él no podía ver. Los 2 añitos, los 3 añitos, a lo mejor el niño estaba tropezando. Los 4 añitos, los 5 añitos, los 6 añitos. Y pasaron años en la vida de este joven. Yo lo que quiero saber es si tú puedes entender lo que la palabra de Dios dice. Que todo ese tiempo que él estuvo desde el nacimiento hasta el día que se encontró con Jesús, era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Aleluya. Puede ver tú a Dios manifestando su gloria aún cuando no hayas recibido el milagro. Podemos ser capaces de poder ver la gloria de Dios manifestada aún no haya llegado el tiempo, o ignoramos que el proceso por el cual estamos atravesando o la enfermedad por la cual estamos atravesando es para que la gloria de Dios sea manifestada. Lo que Jesús le estaba diciendo es, cuando Jesús pasó y lo vio, Jesús sabía de qué se trataba. Jesús dijo, no tengan temor. Este muchachito nació ciego, pero en todos esos años que han pasado, todo eso que él ha atravesado es para que la gloria de Dios se haya manifestado. Hoy llegará la manifestación de la gloria de Dios. Hasta hoy él va a estar ciego y tú me vas a preguntar, pastora, pero ¿y por qué tenía que esperar tanto tiempo? Ahí es donde entra la voluntad de Dios. Ahí es donde entra la voluntad absoluta de Dios, la voluntad soberana de Dios. A alguno Dios le responde. Dios pudo haber sanado a ese niño a los 3 meses de nacido. Dios pudo haberlo sanado a los 5 años. Pudo haberlo sanado a los 11 años. Sin embargo, es difícil nosotros entender, estar pasando por un proceso, especialmente de enfermedad, y que usted pueda entender que es para que la gloria de Dios sea manifestada. Lo primero que nosotros comenzamos es que pegamos el grito al cielo. Nos preocupamos. Manifestamos dolor, manifestamos preocupación, porque esa es la naturaleza de nosotros como humanos y Dios lo sabe. Pero por eso Jesús tuvo que explicarle a los discípulos y decirle, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que si en esta mañana tú estás pasando por un proceso de enfermedad, aleluya, si el médico te ha dicho algo, si hay algún diagnóstico, tú debes de saber que si tu vida está en orden con Dios, si tú estás alineado a la presencia de Dios, todo va a estar bien. Todo está en control. No hay por qué preocuparse. Gloria a Jesús. Lo que debes de alzar tu voz y decir, esta enfermedad, este diagnóstico que me ha tocado, es para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Bendito aunque Jesús. Sigas estando ciego, que fue lo que le pasó al muchacho ciego antes de ver a Jesús. Aleluya. Es nosotros poder ver, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y el libro de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito es difícil ver la manifestación de Dios mientras no ocurre el milagro. Cualquiera brinca y salta después que el milagro ocurre. Cualquiera levanta su mano después que Dios te sana. Cualquiera da gloria a Dios después que tú ves el milagro operado. El reto es nosotros poder saber que esto que estamos pasando es para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas antes de que ocurra el milagro. En otras palabras, si fuiste diagnosticado, si estás pasando por un proceso de enfermedad, o si estás pasando por un proceso que no es de enfermedad, pero te atormenta, si tú sabes que tú no estás en pecado delante de Dios y que estás andando bien delante de Dios, pues al final Dios se va a glorificar. Y Dios se glorifica de muchísimas maneras. Lo importante de nosotros es estar en paz con Dios y nosotros poder decir, es para que la gloria de Dios, es para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Luego de eso, cuando usted lee la historia completa, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, lamentablemente, cuando este milagro se produjo, eso trajo en los religiosos, en líderes religiosos de ese tiempo, en los fariseos
y en los religiosos de ese tiempo, trajo persecución a este ciego que luego Jesucristo sana. Y el tener visión espiritual te hace obedecer. Por esto es que este hombre que tenía esta discapacidad visual, cuando Jesucristo lo sana, también pudo él tener lo que es la visión espiritual y obedeció a Jesucristo, como dije ahorita. Pero también la visión espiritual, la ceguera espiritual, produce incredulidad, y la persona ciega espiritualmente llega a la acusación falsa. Por eso era como Jesucristo sanó a este hombre en un día de reposo. Eso trajo persecución, eso trajo malestar, eso trajo que a este hombre lo persiguieran. ¿Por qué? Porque había recibido de la sanidad un día de reposo. Cuando una persona está ciega espiritualmente, esto le va a producir incredulidad, como la tenían los religiosos, como la tenían los fariseos, lamentablemente. Ellos llegaron a acusar a Jesucristo de que Jesucristo tenía demonios, de que Jesucristo operaba milagros a través de Belcebú. Usted lo puede leer en San Juan capítulo 10, verso 20. La ceguera espiritual te hace mendigar, tanto espiritualmente como físicamente. Este hombre, antes de ser sanado por Jesucristo, era un mendigo, era un limosnero. Cuando la persona está ciega espiritualmente, comete malas decisiones y la persona se empobrece económicamente. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual no le permite hacer buenos negocios, no le permite tomar buenas decisiones y tener inteligencia financiera. También cuando tienes visión espiritual, tienes un testimonio, y una convicción. ¿Qué pasaba? Que cuando a este hombre lo acusaron los fariseos, porque le habían dicho que él había nacido ciego porque era pecador y su padre, este hombre estaba convencido, dijo: yo no sé, lo único que yo sé que este hombre me sanó, sí, este hombre me sanó, yo estaba ciego antes, ahora veo. Tenía una convicción espiritual, tenía un testimonio. Cuando tú tienes visión espiritual, tú tienes una convicción, tú tienes un testimonio, que por más que el otro te diga que no es así y que no creas en eso, tú tienes una convicción, una fe firme de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Los ciegos espirituales van a tratar de interrogarte cuando tienen un testimonio, te van a perseguir. La ceguera espiritual no le permite entender a una persona porque su mente está carnal y natural. La ceguera espiritual no permite ver en otros un testimonio, un milagro de Dios, porque la mente la tiene natural, la tiene carnal. La visión espiritual te hace tener experiencia con el Señor. Cuando tú tienes visión espiritual, tú experimentas lo que es el amor de Dios, tú tienes intimidad con el Señor. Cuando la persona es ciega espiritualmente, no entiende algo, cuando no entiende algo, alega que es mentira. Los fariseos dijeron: no, eso es mentira, tú no naciste ciego, eso no es verdad. Fueron a preguntar a los padres de este hombre a ver si era verdad que él había nacido ciego, porque no creían. La ceguera espiritual hace que la gente no crea. Por eso es que, Pastor Ivonne, hay personas que tú le dices lo que Dios ha hecho en tu vida y las personas no lo creen, porque el ciego espiritual no puede creer porque tiene incredulidad en su corazón. ¿Qué pasó? Que a este ciego lo expulsaron de la sinagoga. A este hombre que antes era ciego, que Jesucristo sanó, lo expulsaron de la sinagoga. Cuando una persona lo expulsaban de la sinagoga, si usted lee la historia más adelante, eso significa ostracismo social, económico y familiar. Era excomulgada la persona que era separada de la sinagoga, era separada de toda comunión religiosa. Él no podía entrar al culto, él no podía entrar a la sinagoga porque había sido expulsado, porque él mantuvo vehementemente que Jesucristo había hecho ese milagro en él, y para él era un profeta, para él era Dios hecho hombre. El ciego espiritual, ¿qué pasó? Que al final, ¿qué pasaba? Que las personas trataron de manipular. Los fariseos le dijeron: da gloria a Dios, como quien dice, habla la verdad ahora. ¿Qué tú opinas de ese hombre que te quitó esa ceguera, que te sanó? Di la verdad. Y él empezó a decir lo que había pasado, y en una se incomoda. Dice: pero yo se lo he dicho varias veces a ustedes, lo que Jesucristo hizo en mí. Ustedes quieren ser discípulos de él. Y ahí empezaban los fariseos a empezar y se ofendían, se molestaban, se iraban los fariseos.
porque la ceguera espiritual hace que la persona se aire contra el otro que tiene visión espiritual. Cuando tú estás en un grupo y tú tienes visión espiritual, esa ceguera espiritual de los demás va a hacer que ellos te quieran perseguir, que chismen de ti, que hablen mal de ti, que te condenen injustamente, que te ataquen. Entonces empezaron a darle, lo injuriaron a este pobre hombre. Cuando se habla de injuriar, se habla de que empezaron a darle palabras cortantes y ofensivas, que empezaron a ofender. Y la ceguera espiritual hace que la persona, que los demás te expulsen, porque tiene visión espiritual. Sí. Al ciego lo echaron de la asamblea, le prohibieron entrar al culto de Dios. Pero al final, en el versículo 36, cuando él se encuentra con Jesucristo, Jesucristo se dio cuenta de que a él lo habían expulsado de la sinagoga, de que lo habían sacado del templo. Cuando Jesucristo se encuentra con él, le dice: ¿tú crees que el que te sanó es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Dice él: ¿quién es para que crea en él? Dijo él: yo soy. Y dijo él que él se postró y adoró. Entonces este ciego tuvo dos milagros. Tuvo el milagro de la visión física y también obtuvo el milagro de la visión espiritual. Adorar induce a una actitud y postura de vida de una vez y para siempre. Se postró delante de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la ceguera espiritual produce orgullo también. Jesucristo le dijo a los religiosos: ustedes son orgullosos. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué los religiosos estaban ciegos espiritualmente? Porque Jesucristo le decía a ellos: hay muchos de ustedes que están ciegos, y yo he venido para eso, para juicio, para los que están ciegos también. Y los fariseos se sintieron mal. Y le decían: tú estás diciendo que nosotros somos ciegos espirituales. Y él le dijo: sí. Por el hecho de ustedes decirlo y tener ese orgullo, eso le hace ser culpables de juicio. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, quite de nosotros toda ceguera espiritual, quite de nosotros toda religiosidad, formas humanas, porque la religión es eso, un conjunto de normas, formas humanas, de creencias, símbolos, creencias humanas que no tienen nada que ver muchas veces con el Señor. Y ese tipo de creencias humanas y del hombre, doctrinas humanas, a veces lo que hacen es separarnos del Señor. Y hay algo que cuando este hombre ciego es sanado, dice la Biblia que vinieron los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, y decían: no es este aquel que mendigaba. Cuando Dios opera un milagro en nuestra vida, el milagro de la salvación, que es el milagro más grande, la gente que te conocía, la gente que sabe cómo tú caminabas, cómo tú hablabas, va a comenzar a notar un cambio. Aleluya. Y ellos le decían: no es esa la que mendigaba, aleluya, no es esa la que andaba arrastrándose por el barrio, alabado sea el nombre de Dios, no es ese, aleluya. Cuando Jesucristo opera el cambio en la vida del creyente, aleluya, los demás van a notar el cambio, no solamente por lo que tú te pones, no por la falda, no por el pantalón, no por la blusa. Hay un cambio. Hay un cambio de mentalidad, hay un nuevo nacimiento, no puede ser igual, alabado sea Dios. Entonces le decían: Él es. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Cuando nosotros experimentamos el cambio, la salvación, un milagro, la gente va a cuestionar. Ahora, está de nosotros. Hay gente que le ora a Dios para que Dios haga un milagro, Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Y después que Dios le hace el milagro, no quieren hablarlo, no quieren decirlo, no quieren testificarlo, se avergüenzan de Jesús. Hay gente que después que cambió su vida, lo transformó, lo puso bonito, lo puso lindo, no quiere entonces hablar de Cristo. Hay mucha gente que mientras está en mala, hay personas que mientras están revolcándose en la miseria, están orando, están clamando, están ayunando y son los mejores creyentes. Cuando Dios hace esto, le cambia su finanza, lo lleva a otro tipo de vida, le cambia un poquito más. Pues entonces ahí ya ellos se olvidan de Dios y entienden que Dios es muy poco para ellos presentarlo a los demás. El orgullo. Hubo una de las cosas que a mí me llama la atención, y es que este hombre
Este hombre se reviste de autoridad. Cuando Dios opera y se manifiesta en nuestras vidas, opera en nosotros el milagro. Lo primero que Dios nos porta es de autoridad para nosotros poder hablar de Él. Aleluya. Dice que Él le respondió y le dijo, aquel hombre se llama Jesús. Él hizo lodo. Él me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y yo recibí la vista. Alabado Dios. Bendito Yo Jesús. creo que los tiempos que estamos viviendo necesitamos de ese tipo de gente, ese tipo de creyente, que luego de haber experimentado el poder de Dios, que luego de haber experimentado la gloria de Dios, podamos decirle a los demás lo que Dios ha hecho. Sí, yo era ciego, sí. Yo me encontré con Él y su nombre es Jesús. Aleluya. Él me mandó al estanque de Siloé. Alabado Dios. Ese milagro no ocurre porque por gravedad. Bendito. Eso no fue. El él ir al estanque de Siloé. Tuvo que de él salir una acción. ¿Sabe qué fue lo que dijo el ciego? Sí, él untó lodo, pero él me dijo, ve al estanque de Siloé. Hermano, mire, Dios no necesitaba eso. Jesucristo pudo haberlo sanado nada más de mirarlo, pero a veces Dios nos pone a prueba y ahí es donde vemos la obediencia. Porque hay gente que no ha terminado de recibir el milagro de Dios, porque Dios le dijo, ve a Siloé. Aleluya. Se quedaron por mitad. Dios le untó el lodo. Dios se encontró con ellos, aleluya. Pero hay una parte que le dice, vete al estanque de Siloé, aleluya. Vete allí. Sumérgete en el estanque. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes experimentando la gloria de Dios y están por mitad de su milagro? ¿Por qué? Porque todo está bien mientras ellos están recibiendo de Dios. Dios le unta los ojos con saliva, todo está bien. Pero desde el momento en que Dios requiere de nosotros, a veces algo, una pequeña acción, muévete. Eso fue lo que Dios le estaba diciendo al ciego, muévete. Yo quiero que tú seas sanado. Yo quiero que tú recibas la vista. Ya te puse lodo, pero ahora tienes que ir al estanque de Siloé. Y él le dijo, yo fui. Él me dijo, ve al Siloé y lávate. Hay un proceso donde Dios quiere sanarte, pero hay algo que a ti te toca hacer y es lavarte. Y cuando Dios le dice lávate, le está diciendo tienes que limpiarte. Dios sabía que Aleluya. ese ciego tenía la capacidad de limpiarse, él solo. Oiga bien, yo no sé cómo fue que eso pasó. Pero él le dijo, le untó lodo y le dijo, ve. ¿Cómo lo hizo? Porque se supone que era ciego. Cuando él fue al estanque y se lava, este hombre concluye, porque le dice, fui y me lavé y Aleluya. recibí la vista. Oye, ¿cuál fue el proceso? Él se encuentra con Cristo. Jesucristo le unta sus ojos. Jesucristo le da una orden y le dice, ve al Siloé. Hay gente que Dios le ha dicho, sí, yo te quiero libertar, yo te quiero ser mi hija, yo tengo para ti cosas hermosas, pero tienes que dejar eso no me agrada, pero ya hasta ahí. Entonces dice, no, yo me quedo hasta este punto de mi milagro. Yo no voy para Siloé. Yo no voy a ir a Siloé. ¿Por qué? Porque Siloé queda un poco distante. Yo no voy a ir a Siloé. Siloé es el lugar a donde Dios te manda para Él culminar el proceso y culminar el milagro para que tú recibas la vista. Eso tenía que suceder. Jesucristo no lo llevó a Siloé. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Jesucristo le dice a él, ve a Siloé. Tú eres el que tienes que ir. Si tú realmente quieres recibir el milagro, tú eres que tienes que ir a Siloé. Tú eres que te tiene que ir. Y él le dice, y yo me levanté. Yo me levanté. Hay gente que está esperando que Dios mismo sea que vaya y le quite el pecado. Eso no funciona así. Gloria a Dios. Hay una acción que tú tienes que hacer. Tú puedes orar. Yo le decía a alguien esta semana, tú puedes orar. Tú puedes tener largos tiempos de oración y tener un momento en la presencia de Dios increíble
y llorar. Eso está muy bien. Ahora bien, cuando tú te levantes de allí, cuando tú te levantas de ese tiempo de oración, la actitud que Dios espera de ti es el cambio, es la decisión que tú vas a tomar. Si tú estás orando para que Dios te libre de esa tentación, Dios dice, qué bueno, así mismo hazlo. Pero cuando tú te levantas de tu lugar de oración y tú has estado orando para que el Señor te libre de toda tentación, si cuando tú te paras de ahí te vas a pecar, eso que tú hiciste no valió la pena. Entonces el tema no es orar nada más, es un proceso de levantarse, ir a Siloé y lavarse para que el milagro ocurra. A este hombre no le importó lo que iban a decir de él. Y hoy en día hay mucha gente que ha experimentado el poder de Dios, pero por miedo al que dirán, por miedo al ser excluido de la sociedad. Yo le decía a una persona, si tú no cambias tu entorno de amigos que no te llevan a Dios, que no te conducen a Dios, que de lo que te van a hablar es de pecado, tu vida espiritual va a bajar. Y no hay ese que tenga tanto poder de Dios, que si no cambia su entorno, se le va a hacer entonces más difícil. Por eso dice la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cosas que necesariamente tienen que cambiar. Es verdad, te van a llevar ante los fariseos y te van a cuestionar, te van a preguntar. Y será verdad que tú no eres el mismo. Te van a llevar ante un paredón. Y ahí es donde está tu decisión de tú decir, yo fui sanada, yo fui ciega, pero Él me dio la vista. Bendito. Es ese poder de poder proclamar el nombre del Señor. Es ese poder de tu poder decir, yo fui ciega, su nombre es Jesús, pero Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Alabado sea el nombre de Dios. Que los fariseos digan que ese hombre no procede de Dios, ¿qué importa? La gente va a decirlo, porque el que está ciego espiritualmente no va a entender tu milagro. El que está ciego espiritualmente no va a entender por qué hasta este momento tú sigues siendo fiel a Dios. El que está ciego espiritualmente no va a poder entender por qué tú no entras en ese malo negocio. El que está ciego espiritualmente no va a entender por qué tú sigues orando en un tiempo de pandemia. El que está ciego espiritualmente no va a entender por qué tú, siendo joven, todavía te mantienes firme en los caminos del Señor. Aleluya. El que está ciego espiritualmente te va a cuestionar. El que está ciego espiritualmente no va a entender de que aunque tú estés enfermo, tú puedes ver la gloria de Dios manifestada. No lo va a entender porque es un fariseo. Bendito. Y los fariseos son ciegos espirituales, pero la labor de ellos es cuestionarte. La gente farisea y el que está ciego espiritualmente va a cuestionar todo lo que ve. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? El que está ciego no ve la gloria de Dios en nada. Por eso es que usted ve que cuando la gente va perdiendo la visión espiritual, Aleluya. le hablo a los creyentes, ya lo que antes lo bendecía ya no lo bendice. Cuando la gente va perdiendo la visión espiritual y se va haciendo ciego, ya la palabra de tu pastor a ti no te bendice, ya la palabra del guía ya a ti no te bendice, ya a ti no te bendice nada. ¿Por qué? Porque te está volviendo ciego. Aleluya. Porque ya tú encuentras que esa palabra no es para ti. Sin embargo, Jesucristo le dijo, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Los fariseos tuvieron que ser confrontados por Cristo. Y Cristo tuvo que decirle a ellos, ustedes son ciegos. Ellos eran más ciegos que Él porque no podían reconocer la obra de Dios. Si ustedes quieren ver la manifestación de una persona ciega, es que sobre aquel en que la gloria de Dios está siendo manifestada, van a venir mucha gente que lo que van a hacer es que van a venir solamente a criticar lo que Dios está haciendo contigo. Ellos no van a ver la gloria de Dios. Bendito Jesús. Tampoco le exija que la vean porque están siendo ciegos.
Dios está obrando en tu vida. Dios está pasando en tu vida como un viento apacible. Y la gloria de Dios ha sido manifestada. Y tú sabes que has sido tocado por Dios. Y tú sabes lo que Dios ha hecho contigo. Pero ¿qué va a hacer el que está ciego espiritualmente? El que está ciego espiritualmente no va a ver la gloria de Dios en tu vida. Lo primero que comienza el maligno a quitarle a la gente es la luz de Cristo. Y la gente comienza a estar ciego. Por eso es que usted ve que usted como pastor, usted llama a la gente, usted le dice, tienes que orar. El ciego espiritual no va a entender eso. Usted le dice, tiene que estar en el culto, aunque no estamos en los locales. No van a entender eso. Usted le dice, tú tienes que apartarte del pecado. No va a entender eso. El que está ciego espiritualmente mejor se pone guapo. Bendito Jesús. Mejor comienza a vergar raíces de amargura. Porque comienza a perder la luz espiritual y comienza a volverse ciego. Y usted va a decir, pero este hombre experimentó y se lo estaba diciendo. Y aún se lo dijo. Ellos no entendían. Porque hay personas que lamentablemente su condición de ceguera espiritual no le va a permitir poder ver a Dios. Ni van a ver la gloria de Dios manifestada. Aleluya. Pero ahí está este hombre ciego que dice, yo no sé cómo él lo hizo, solamente me abrió, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé, y yo fui. En otras palabras, Jesucristo no estaba cuestionando al ciego. Es esa persona que a pesar de que viene el fariseo y te cuestiona, tú dices, yo fui al estanque de Siloé. Cuando tú has tenido ese encuentro con Dios, aunque te vayan a cuestionar, tú tienes un testimonio de vida. Por eso le decimos a los hermanos, nosotros como pastores le decimos a cada creyente, trate usted de tener su relación con Dios. Vaya al estanque de Siloé, vaya y lávese al estanque de Siloé, para que cuando le pregunten por la gloria de Dios, usted pueda decir, yo fui al estanque de Siloé. Yo le decía a alguien la semana pasada que me decía, estoy pasando por un momento de prueba, por un momento de tentación. Yo le decía, óyeme bien, eso tú lo vas a pasar. La tentación no es grande para ti. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces a Dios. Yo le decía a esa persona, ¿qué es lo que te preocupa? Si la gloria de Dios está en tu vida, es verdad que va a venir la tentación, pero la manifestación de gracia de Dios en tu vida es la que va a hacer que tú pases. Si tú fuiste al estanque de Siloé, si tú estás consciente que Dios te lavó, aleluya, si tú estás consciente que operaste el milagro de Dios en tu vida, cuando venga la gente a cuestionarte, cuando venga el enemigo a querer poner en ti dudas sobre lo que pasó contigo, tú vas a decir, gloria, a mí no me estés hablando, yo soy testigo de la gloria de Dios. Santo Jesucristo. Yo aleluya, soy testigo de la gloria de Dios. Aleluya. Lo único que tenía ese ciego, que ya no era ciego, era esa experiencia con Dios. Oiga, bien, él tenía el milagro y tenía la experiencia. Por eso es que cuando tú tienes la experiencia con Dios, cuando tú tienes un testimonio vivo y de poder, cuando lo que Dios ha hecho en tu vida, yo le decía a mi esposo el día pasado, es que yo no puedo dejar de creerle al Dios vivo, porque Dios se ha glorificado en mi familia de manera extraordinaria. Cuando el enemigo viene a querer poner duda en mi corazón, yo le digo, óyeme bien, yo he visto la mano de Dios obrando. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo he visto a Dios glorificarse en mi casa. Yo he visto a Dios glorificarse en mi vida. Y no importa lo que en último momento el enemigo quiera inventarse. Aleluya. Eso no va a tener poder. ¿Por qué? Porque tú cuentas con que con la presencia de Dios y con el milagro de Dios en tu vida. Tú no vas a enfrentar los argumentos de la gente con un argumento humano. Por eso el apóstol Pablo le decía, Santo Jesús, aparte de sus seguidores, le decía, yo no he venido con ustedes con un argumento o una filosofía vana. Yo no he venido ante ustedes con una filosofía humana. Yo he traído el evangelio con poder de Dios, porque el evangelio se defiende con presencia de Dios.
Aleluya. Cuando vengan a criticarte, cuando vengan a cuestionar la manifestación de Dios en tu vida, porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Hay gente que Satanás envía solamente para cuestionar la manifestación de Dios en tu vida. Bendito Para Jesús. cuestionar tu vida de fe, para cuestionar tu testimonio, para cuestionar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero el ciego no buscó a Jesús. El ciego no le dijo a Jesús: Jesús, ven, ayúdame. Jesús, ven, habla por mí. No, 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 no. Es que cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, eso se queda. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, esa manifestación de poder se queda plasmada en tu vida. Y cuando tú abras la boca, lo que va a salir de ti es presencia de Dios. Bendito Jesús. Tú no vas a tener que acudir a aquellos que te acusan con argumentos humanos. Tú no vas a tener que hacer uso de recursos humanos que no sirven para nada. El ciego fue muy objetivo y muy preciso al contestarle a ellos. Él le dijo: yo era ciego, él untó lodo en mis ojos, me mandó al estanque de Siloé, yo fui, me lavé y fui sano. Fui sano. Hay una vida de obediencia que es la que va a hablar de tu vida de testimonio. Esto no se trata de tú decir que eres cristiano. Esto no se trata de tú alardear las horas y las horas de oración que tienes, que son muy buenas. Es que hay un momento en tu vida que es la obediencia. Tú vas a hablar con obediencia. Es que cuando tú digas: yo fui al estanque de Siloé y me lavé, tú le estás diciendo: es que yo dejé esa relación que a Dios no le agradaba, aunque me costó. Aleluya. Es que yo dejé ese mal negocio. Es que yo dejé lo que a Dios no le agradaba y me lavé. Hubo un proceso. Lo que el ciego le estaba diciendo a ellos: ustedes a mí no me pueden cuestionar porque ustedes ninguno sabe el proceso por el cual yo pasé. Yo tuve que ir al estanque de Siloé. Ustedes saben por qué los fariseos lo estaban cuestionando. Los fariseos lo estaban cuestionando porque ellos no habían experimentado el camino al Siloé. Aleluya. Ese camino al Siloé, Gloria ese camino al estanque de Siloé, significa el camino de la obediencia. Así que el que no ha experimentado el camino de la obediencia, es muy fácil venir ahora y cuestionarte y decirte: ¿y tú por qué te quedaste sola? Tú sí eres pariguacha, tú sí eres tonta. Tú pudiste haber tenido ahora 5 apartamentos, 2 carros. Mira cómo tú estás ahora sola. Y tú dices: bueno, yo fui al estanque de Siloé. Fui al estanque de Siloé y me lavé. Y yo estoy aquí esperando lo que Dios va a traer para mí. Sí, pero que tú dejaste ese negocio. Y ese negocio te representaba a ti muchísimas ganancias. Sí, pero no era la voluntad de Dios. Aleluya. Yo fui a Siloé. Todo el que no ha ido al Siloé te cuestiona. Todo el que no tomó la decisión de levantarse e ir al estanque de Siloé te va a cuestionar. Porque desde el otro lado, el que no ha experimentado la manifestación de gloria de Dios te cuestiona. Hay gente que no se convierte. Hay gente que no ha tenido un encuentro con Dios, pero critica a la iglesia, critica al pastor, critica al que está haciendo la obra, critica al pobre hermanito que está haciendo lo posible de servir al Señor. Usted no es perfecto, ni nosotros tampoco, pero aparecerán esos fariseos. Ellos no fueron testigos del poder de Dios. Su ceguera espiritual la tienen, pero están listos para cuestionarte a ti, que recibiste una manifestación de gloria y de cambio de parte de Dios. Ahora, lo que sí te voy a decir es esto: tienes que estar preparado para hablar de lo que Dios hizo contigo. Y esas personas que vienen a cuestionarnos, la mayoría de las veces tienen un espíritu de prepotencia. Y la mayoría de las veces esa gente que comienza a cuestionarte te coloca en un estado donde te hace sentir como que tú eres poca cosa, como que lo que Dios hizo contigo no tuvo ningún tipo de mérito. Comienzan a menospreciarte. Porque yo quiero decirte algo: cuando los fariseos cuestionaron al hombre ciego, para nada, lea el capítulo completo. Ellos para nada, ellos no dieron ningún tipo de gloria ni de mérito al milagro.
mente escasea de la visión espiritual por él, no se va a dar cuenta de cuando Dios opera un milagro en tu vida. Así que tú no puedes esperar del fariseo que reconozca el milagro de Dios en ti. Aleluya. Tú no puedes esperar de gente que no tiene visión de Dios, que reconozca el trabajo que tú haces en la obra de Dios. Bendito Jesús. Tú no puedes esperar de ese amigo y esa amiga que está hundido en el pecado, que él vea la gloria de Dios y que aplauda la gloria de Dios en ti. No, te va a cuestionar. Te va a cuestionar. Y lo va a hacer de una manera tal que te va a poner en un punto de comparación. Como quien dice, ¿y qué fue lo que él hizo? Pero tú y yo, que hemos sido testigos del poder de Dios, sí vamos a darle el mérito que merece esa manifestación de gloria en nuestra vida, porque fue a ti que Dios sanó, no fue a él. Por eso el Señor le decía, al que más se le perdona, más agradece. Cuando la persona, alabado sea Dios, experimenta la gracia y la gloria de Dios, usted la va a ver que esas son personas que exaltan y glorifican el nombre de Dios y modelan a Cristo. Usted sabe la cantidad de cristianos que después que Dios ha hecho con ellos milagros, creen ellos que han puesto a Dios de relajo. Digo que creen ellos porque Dios no le devuelve la enfermedad, y a veces sí. Pero hay gente que después que experimentan la gloria de Dios, hay gente que después que Dios los sana, que Dios los saca, ¿sabe lo que hacen? Comienzan a pecar. Yo le decía el día pasado al pastor que en este proceso de pandemia hay muchos creyentes que lo que han cogido es licencia para pecar. Como no fueron afectados por el virus, tienen personas que oran por ellos. Ellos sienten una, entre comillas, de que cobertura de Dios. ¿Y saben lo que han hecho? Como la iglesia está cerrada, los templos están cerrados, o no estamos dando los servicios de manera como normalmente se da, han tomado libertad para pecar. Así es. Han tomado libertad para pecar. Y en vez de manifestar la gloria de Dios en ellos, como ven que no le pasa nada, como ven que Dios, miren lo que Dios hace, Dios le da soga a la gente. Hay gente que peca deliberadamente y Dios le da soga. Y como ellos ven que pecaron hoy y se acuestan en su camita sin ningún problema en la noche, respiran bien, se levantan bien y dicen, oh, pero mira, no me pasó nada, sigo pecando. Yo quiero decirte algo. El estanque de Siloé, cuando Dios te cambia y te transforma, lo que Dios espera de ti es que la manifestación de gloria sea para aquellos que te comienzan a cuestionar. El proceso de cambio y de lavamiento va a traer la gloria de Dios manifestada, donde aún la gente te cuestiona por el milagro. Como tú fuiste testigo de la gloria de Dios, como tú fuiste testigo de que tú fuiste al estanque de Siloé y te lavaste, cuando te lavaste, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a salir todo ese sucio de tu vida. En Siloé se queda el pecado. En Siloé se queda el sucio del pecado. Aleluya. Por eso es que Jesucristo le dice a él, vete al Siloé y lávate. Porque para que el milagro se opere, Gloria. El pecado tiene que limpiarse. Aleluya. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Jesús. En Siloé tú te vas a lavar. ¿Por qué la gente resiste a ir al Siloé? Porque hay muchos creyentes, porque hay muchas personas que después que vienen al Señor, hay gente que se mantienen visitando las iglesias, pero no terminan de dar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo le dijo, tienes que ir al Siloé y allí tú te vas a lavar. Pero la gente sabe que lavarse en el Siloé significa que van a salir limpios de ahí. Pero lavarse en el Siloé significa que tú vas a tener que dejar ese viejo hombre enterrado en el Siloé. Aleluya. Es verdad que tú vas a recibir la vista, pero si no te lavas, tú no puedes recibir el milagro de la vista. Entonces es más fácil mantenernos en el mundo. Es más fácil mantenernos jugando a ser creyentes y ser mundanos
Entonces no voy a Siloé. Quiero el milagro, pero sin ir a Siloé. Quiero recibir la vista, pero no me quiero lavar. Porque lavar significa que todo ese sucio que tengo en el Siloé se va a quedar. Aleluya. Cuando tú vengas de allá para acá, tú vas a venir limpio. ¿Y sabes lo que significa limpio? Es que los demás van a ver el milagro de Dios manifestado en tu vida. Cuando vino del Siloé, el hombre ciego vino totalmente transformado. Y por eso él dijo, yo me lavé. Hay creyentes que no pueden decir eso porque están en el evangelio, pero siguen viviendo una vida en pecado. Entonces siguen siendo ciegos espirituales. Tienen el nombre de creyentes. Siguen asistiendo a una iglesia, pero no ha sido lavada su vida. Siguen en el mismo pecado de la mentira, siguen en el mismo pecado de la fornicación, siguen en el mismo pecado del adulterio, siguen en el mismo pecado de la codicia, siguen en el mismo pecado de la contienda, siguen odiando a su hermano, siguen murmurando a su hermano. No han ido al estanque de Siloé. Cuando vayas al estanque de Siloé, allí tú vas a experimentar lavado por la sangre de Cristo. Dios te va a entrar en sus aguas del Espíritu. Y cuando tú salgas de ahí, tú vas a ser nuevo. ¿Usted sabe por qué el ciego pudo responderle así a los fariseos? Porque después que tú experimentas un nuevo nacimiento, como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú vuelvas de nuevo a entrar al vientre de tu madre. No, es necesario que todo tu ser sea transformado. Bendito Jesucristo. Los ciegos espirituales no solamente están en el mundo. Hay creyentes que no han recibido la vista espiritual. Bendito Jesús. Mientras sigas pecando voluntariamente, eres ciego espiritualmente. Mientras sigues siendo una competencia dentro de la iglesia, a ver quién lo hace mejor que tú, estás ciego espiritualmente. Mientras no puedes perdonar al que te ha ofendido, sigues estando ciego espiritualmente. Aleluya. Aunque tú cantes, aunque tú adores, aunque tú pases momentos de oración, aunque tú pases momentos de ayuno, sigues estando ciego espiritualmente. Bendito Jesús. Hay muchísima gente que alardea de tener la luz de Cristo, pero su condición de vida dice otra cosa. Pero para ellos no son ciegos. Aleluya. Pero la Biblia dice, si no te has lavado, sigues siendo ciego espiritualmente. Así que en esta mañana, Aleluya. esta palabra que Dios trae a nuestras vidas, Gloria a Jesús. es que nosotros podamos hacer como este ciego, tomar esa presencia de Dios, Gracias. tomar ese milagro de Dios en nuestras vidas, Aleluya. junto con nuestra fe, para cuando nos toque hablar, cuando nos toque hacer defensa, no vamos a hacer uso de las armas carnales, sino que vamos a hacer uso de las armas espirituales en Dios. Aleluya. Y si tú has tenido una condición de presencia de Dios, si tú has experimentado el poder de Dios, Aleluya. aún las iglesias no estén en los locales, tú vas a tener una palabra de testimonio para dársela y decírsela a todo el que te quede al lado. Tú no vas a tener que esperar a que se abran las iglesias de manera definitiva, porque la gloria de Dios visitó tu vida. Por ende, tú no dependes de eso. La palabra de Dios y el poder de Dios va a estar en ti a cada momento. Y tú le vas a poder decir a alguien, yo no sé qué hizo Dios contigo, pero a mí Dios me salvó, a mí Dios me libertó, a mí Dios, cuando yo fui al estanque de Siloé. Y cuéntale la historia. Cuéntale la historia. ¿Qué pasó contigo cuando fuiste al estanque de Siloé? ¿Qué tuviste que hacer para lavarte? Pero ¿qué experimentaste después de ahí? El camino hacia el Siloé es duro, pero lo que va a pasar en el Siloé es manifestación de gloria de Dios. Aleluya. Llegar hasta allí no es tan fácil. Obedecer a Dios no es tan fácil. Gracias. Pero cuando Dios te manda al estanque de Siloé, lo que te está diciendo es, yo quiero que eso que te está pasando, completarlo y hacerlo manifestación de gloria, pero tienes que hacerlo de esa manera. No cuestiones a Dios. Si Él lo hace con lodo, está bien, y si lo hace con saliva, también está bien. Pero quiero decirte dos cosas. Si Dios te sana, Él es Dios. Pero si Dios no te sana, sigue siendo Dios. Déjate de estarle gritando a Dios y buscándole
a Dios el por qué, Señor, por qué. Mejor mira al cielo y dile al Señor, Señor, yo sé que esto es para que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que es para que tu gloria sea manifestada. Y aún si muero, tu gloria sigue siendo manifestada en mi vida. Porque Dios es Dios fiel. No porque no te ha dado el COVID. Hay creyentes que están esperando nada más que le dé. Dios es fiel, no porque no te ha dado el virus. Dios es fiel porque su gracia y su misericordia han decidido acompañarte. Así que la fidelidad de Dios tú no la puedes encasillar a si te da una enfermedad o te da otra. Si Él te sana o no te sana. No, Dios es fiel de todas maneras. Gracias, Señor. Por eso Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Alabado sea el nombre Al de final, Dios. ya terminando esta parte, Gloria a Dios. Jesucristo le decía a sus seguidores, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar sin un ojo al cielo que los dos ojos al infierno. Jesucristo le decía a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos de su tiempo, ustedes son guías de ciegos guiando a otros ciegos. Amén. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas que el Dios de este siglo, refiriéndose al maligno, ha cegado el entendimiento, Así es. ha puesto ceguera espiritual para que no crean la verdad. Así que con la ceguera espiritual hay que ser radical. Tiene que pedirle al Señor, Señor, saca de mí toda ceguera espiritual. Amén. Quita de mí toda ceguera espiritual, porque yo quiero tener visión espiritual, porque la visión espiritual es lo que te va a ayudar a poder cumplir con el propósito de Dios. Y la ceguera espiritual afecta tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios también. Amén. Así que el mensaje de esta hora es: sé libre en el nombre de Jesucristo. Ve al estanque de Siloé y pídele al Señor que lave tus ojos y quite todo colirio. Con colirio te los lave y quita toda suciedad, toda paja, toda viga que esté en tu ojo. Y que nos hagas Aleluya. limpio. Gloria al Señor. Que nos hagas limpio. Aleluya. Veo pedazos. Adoramos Oh, al Señor. pídele a Dios en esta mañana, me limpio. Todo es Límpiame en el estanque de Siloé. Levanta tu Aleluya. mano. quebranto, Oh, gloria a Dios. mas tu belleza Te ves adoramos, Jesús. y me ayudas Gracias, Señor. a creer. Oh, aleluya. Restaurando estás mi ser. Aleluya. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Misericordia. Misericordia Me limpió. limpia. De nuevo, dile. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Aleluya. Tu misericordia me limpia. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Del Siloé vas a salir limpio y sano. Lo Aleluya. que estaba muerto Aleluya. vive hoy. Toda ceguera espiritual se va en el nombre de Mi Jesús. corazón late, Oh, gloria a Dios. late todo mi ser. Tú eres testigo del poder de Dios. Reviviendo estoy en tu propósito. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio Aleluya. que tú no hagas digno. Tu misericordia
momento, tú que eres creyente, tú que fuiste lavado con la sangre de Cristo, este es el momento, tú que fuiste el Siloé, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Nada te puede dañar, nada te puede ensuciar. Si fuiste limpio, si fuiste limpio, proclama la manifestación de gloria de Dios. Dios te invita a ir al Siloé en esta mañana. Aleluya. Oh, ¿qué va a pasar en el Siloé? Dios te va a sumergir y tú vas a salir limpio de allí. No hay nada que Dios no pueda limpiar. Si has pecado, ve al Siloé. Reconcíliate con Dios en esta mañana. Oh, gloria a Dios. No hay nada tan sucio. Después que Dios te limpió, no hay fariseo que te acuse. Si Dios te limpió, el fariseo no te puede acusar. Oh, gloria a Dios. Él limpió. Aleluya, qué lindo es el Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Qué lindo Lo que es. estaba muerto Aquí Espíritu estamos, Santo te ha Dios. tocado en esta hora. vive hoy. Dile, Jesucristo, yo te acepto. Si no eres Mi cristiano, corazón late. dile, Señor, perdona mis pecados. Late Lávame con todo tu sangre. mi ser. Qué lindo Dios. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Reviviendo estoy. Reconcíliate con Dios ahora. Propósito. En nombre de Jesús. Aleluya. Restaurando Eso es lo que pasa en el Siloé. mi ser. Sale restaurado. Aleluya. No hay nada tan sucio No. que tú no hagas digno. Solo su poder. Misericordia. Aleluya. Él limpió. No hay nada tan sucio Adóralo. que tú no hagas digno. Espíritu Santo, oramos en esta hora. Misericordia. Padre, presentamos a aquellos que necesitan, Dios, estar en el estanque de Siloé. Espíritu Santo, aquellos que han caído en ceguera espiritual. Aquellos que el maligno ha cegado su entendimiento. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, es tu sacrificio en la cruz del Calvario. Llévanos al Siloé. En el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por aquellos que desean reconciliarse. Tú que necesitas reconciliarte con Dios en esta mañana, ve al estanque de Siloé. Jesús pone lodo en tus ojos para que tú recibas la vista. En el nombre de Jesús. Si estás pasando por una enfermedad, aleluya, tienes que ver que Dios quiere glorificarse. Es para que la gloria de Dios sea manifestada. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de manera especial. Oramos por cada uno de los que están ahora conectados para que tu presencia los limpie. Padre, escribe sus nombres en el libro de la vida. Aquellos que necesitan, oh Dios, ser limpios en tu sangre. Gracias por limpiarnos. Da gracias a Dios porque Él te limpió. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Fue Gracias. toda ceguera espiritual. El miércoles estamos aquí de nuevo, si Dios lo Qué permite. lindo es Dios. 8 de la noche el miércoles. Tenemos una Qué cita lindo, Dios. en este Amén. culto virtual, en esta forma de congregarnos de Ay, manera qué lindo virtual. Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendecimos a todos aquellos Aleluya. que han estado ahí. Ruth, Dios te bendiga. Nuestra hermana Lali, nuestra hermana Ana Hilario, nuestro hermano Francisco Hilario. Gracias damos a Dios de nuestro hermano Dalis, nuestra hermana Tatiana, nuestra hermana Elisa, Elida, la familia. A todos, cada uno, nuestro hermano José Alberto, Dios te bendiga, aleluya. Alberto, Dios te Dios guarde. Dios bendiga a todos, nuestra hermana Aleluya. Celeste, aleluya. Dios bendiga, Sara, Dios te bendiga, aleluya. Gloria a Dios, Rosani, Dios te bendiga.
Qué lindo es Dios. Trini, Dios te bendiga. Qué lindo Dios. Dios les bendiga a todos. Les amamos y recuérdate, Dios te limpió en el estanque de Siloé. Ni un paso hacia atrás. Aleluya. Habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo. Aleluya. Toda ceguera espiritual se fue. En Qué el lindo nombre de Dios. Jesucristo. Dios les bendiga. Eres libre. Aleluya. Gloria. Aleluya. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Les amamos con todo el corazón. Tu misericordia Aleluya. me limpió. Gracias por estar ahí, amados. Hemos disfrutado la presencia de Dios esta mañana. Nos vemos el Lo que miércoles. estaba muerto Dios les bendiga, amados. vive hoy. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Mi corazón late, Qué lindo es estar limpio. late todo mi ser. Aleluya.